Sí. Ok. Romina, es un gustazo tenerte hoy aquí online. Muchas gracias, Manolo. Un placer estar aquí también. No, no es la primera vez que hablamos. Recuerdo que hemos hablado por Twitter, ¿no? Por los grupos estos de Twitter que al final, bueno, no sé si vamos a continuar con ellos, pero bueno, vamos a por ello. Romina, tú comenzaste hace ya bastantes años trabajando en ciencia, pero me gustaría que nos comentaras al principio de todo qué es lo que te llamó la atención de eso. O sea, ¿por qué ahora mismo tú eres lo que eres y no eres abogada o fontanera? Cuéntanos. Pues bueno, siempre desde pequeña me gustó mucho salir al campo y iba a la aldea todos los fines de semana. Soy gallega y entonces es muy típico vivir en alguna ciudad por la emigración y luego que tus padres vuelvan cada fin de semana a echar patatas a la aldea. Entonces, pues aprovechaba todos esos ratos de estar por ahí intentando no dormir la siesta, que era algo que te obligaban, y me escapaba para ver dónde nacía un río, por ejemplo, o un regato de dónde venía, o qué bichos había debajo de las plantas. Bueno, ahí trasteando, pues me gustaba. Y cuando llegó el momento de elegir, tenía una empanadilla mental tremenda, porque me gustaba el periodismo también, me gustaba mucho redactar, estaba en el periódico del instituto, bueno, estaba metida en muchos líos. Y biología me gustaba, pero me lo habían puesto tan negro, tan negro, tan negro, que tenía muchas dudas. O sea, que a ti también te lo dijeron al principio, ¿no? No te metas a Sí, bióloga que después no hay trabajo. Ese sí, mensaje te sí. llegó. Me acuerdo que nos llevaron a una charla en la universidad, cuando estábamos en el COU, de aquella, el COU, que somos viejunos, y nos llevaron y nos dijeron, bueno, carreras que hay aquí en la Universidad de Vigo, pues tal, no sé qué porcentaje de empleabilidad. Biología, 99% de paro. Y me acuerdo que se nos quedó el cuerpo así como a los que teníamos muchas ganas. Incluso la profesora de biología nos dijo, ¿pero a dónde vais? Entonces, bueno, pero yo aún así me apetecía un montón. Oye, y ahora con el tiempo ves un buen consejo en eso que te dijeron, ¿o no? No, me hace mucha gracia así cuando recuerdo esos comentarios porque pienso que era de personas que a lo mejor estaban en una vida diferente a la que un biólogo puede tener, porque puede tener un montón de vidas. Y si te vas por la enseñanza, pues está claro que lo vas a ver todo bastante más difícil que por otros métodos en los que te puedas meter, ¿no? O otros jaleos en los que te puedes meter. Oye, ¿qué te encontraste después de hacer la carrera? Pues al principio la sensación de no saber para qué vales. Y esto yo creo que le pasa a mucha gente en algún tipo de carreras parecidas a biología, porque realmente nos enseñan muchísimos contenidos, pero poca parte práctica. Y yo creo que eso ha ido cambiando con los años. Yo ya acabé hace 21 años, va a ser ahora, y bueno, con el tiempo iba, más o menos cada uno, como que hemos encontrado los biólogos, cada uno, pues para qué valemos o qué es lo que nos gustaba más de lo que habíamos estudiado. Pero la primera impresión que me pasó con otros compañeros también comentándolo era que no sabíamos lo que sabíamos, ni cómo podíamos usar lo que sabíamos para algo que sirviera a la sociedad. ¿Y nunca Entonces, te llamó la atención continuar en el mundo académico o hacer investigación allí en la universidad? sí, de hecho, bueno, un poco seguí haciendo los cursos de doctorado una vez que acabé la carrera. Estuve trabajando en un parque nacional y entonces tenía como un poco de dinero para ir haciendo otras cosas. No conseguí becas porque me quedé con unas notas bastante raspadas, a pesar de que me emocionaba lo que estudiaba, no conseguí mejorar las notas los últimos años y bueno, pues al final no pude dedicarme 100% a investigar, pero sí lo compaginaba con otro tipo de trabajos, con lo cual pues fui haciendo la tesina de aquella que ahora ya no se lleva, pero era como equivalente al fin de grado o algo así. Luego también bueno, empecé a hacer la tesis y la tesis me llevó muchos años porque la iba haciendo en paralelo con mi vida profesional. Entonces, bueno, pues he tenido como una vida científica no al uso y no desde dentro continuamente, sino que he ido haciendo cosas, saliendo, volviendo, con lo cual también me ha dado una visión de qué me he perdido, porque sí que me he perdido un montón de cosas, y otras cosas que he ganado por verlas desde otro punto de vista también. Oye, y para aquellos que están escuchando esto, que no lo están a lo mejor pasando demasiado bien durante la tesis doctoral, ¿tú qué dirías que es mejor? ¿Hacer la tesis doctoral o terminar la tesis doctoral? Pues yo volvería a hacerla para hacerla con otra alegría y otra forma de hacerla, porque cuando estás dentro parece una penitencia y creo que nos reforzamos también en cada vez que alguien dice, madre mía, mi tesis, y entonces todo el mundo entra por el mismo
por el carrusel de la desesperación, pero yo creo que si lo enfocas un poco como que es un trabajo y que estás aprendiendo un montón y que es para ti, creo que le sacas mucha más alegría a lo que estás produciendo. Y por supuesto, acabarla da una satisfacción enorme que yo no me imaginaba porque estuve a punto de tirar la toalla muchas, muchas veces, gracias al apoyo en casa y de muchos amigos que me decían, sigue, sigue. Entonces lo conseguí, pero... Y al acabar, me acuerdo el día que leí, estaba exhausta, que la defendí, pero al día siguiente tenía una sensación de liberación, de alegría, de felicidad tremenda. O sea, eso no se me olvida. Claro. Romina, y en ese momento, ¿cómo te reenganchas a un proyecto nuevo laboral que sea fuera del mundo académico? Pues bueno, en paralelo a esa vida que iba haciendo mientras hacía la tesis, esos 11, 12 años, yo que sé, un montón de años, pues estuve en empresas que eran consultorías ambientales, con lo cual era como una espinita que tenía también de intentar ver cómo era ese mundo, porque supuestamente es otra de las posibles salidas de los biólogos, no solo trabajar como conservadores o divulgadores o científicos, sino pues también haciendo ese trabajo para las administraciones públicas, para que muchas empresas cumplan la legislación ambiental, bueno, todo eso, ¿no? Entonces, gracias a trabajar en una multinacional americana, primero, luego trabajé en una empresa española que era muy grande, que luego estaba en un grupo de empresas también que me dio la oportunidad de tener una visión más internacional, pues todo eso vi también que se puede hacer un poco de ciencia, aunque no es el mismo mundo científico, pero sí que se puede llevar la ciencia a las empresas y de las empresas al mundo, el mundo laboral y el mundo administrativo, ¿no? Entonces, trabajar con la administración también te da la sensación más de realidad de lo que, para qué investigamos o para todo eso que se mueve en el BOE, también para qué sirve y cómo está conectado eso con lo que un investigador en su momento puede estudiar. O si me estudio la mariposa que vive en una charca de no sé dónde, ¿cómo puedo conectar eso con algo productivo? ¿No? Y Sí. sí, sí, perdona, Manuel. Tú has trabajado en todos sitios, o sea, con empresas privadas, con instituciones públicas, público-privadas. ¿Qué diferencias más grandes ves a la hora de trabajar con ellos a nivel de consultoría? Pues cuando, dependiendo del rol que tengas, sobre todo influye mucho el presupuesto que tengan, eso cambia mucho, porque si estás en una consultora, tienes siempre un límite de tiempo y de dinero muy, que te agravia mucho y que siempre está como encima de todo lo que tienes que hacer, que es un factor limitante muy importante, porque al final las empresas tienen un objetivo que es también un beneficio y que tienes que compaginar con hacer muy bien tu trabajo, que para eso te han contratado, que tienes unas expectativas muy altas. En cambio, si estás, por ejemplo, desde la administración, esa presión del presupuesto no la tienes tan excesiva, sí que la tienes del tiempo y de presiones políticas, por ejemplo, que puedes recibir, que eso es muy importante, que al final tienes también que responder. Pero espera, ¿a qué te refieres con presiones políticas? Pues, por ejemplo, hay proyectos que son muy delicados, que están en zonas que tienen por conservación o por momento decisivo. Por ejemplo, estoy pensando en el Delta del Ebro, por ejemplo, que es un sitio clave para... Y entonces hace muchos años trabajé en un proyecto ahí que recibíamos muchas presiones por parte de los regantes, por parte de la administración, por parte de los subcontratistas también que estaban implicados, nosotros mismos. Bueno, entonces ese tipo de proyectos en los que trabajas mano a mano con la administración te das cuenta que ellos tampoco pueden decidir ciertas cosas por sí mismos, ¿no? Y ves que sus condicionantes son otros, pero al final, trabajando de la mano, pues consigue esos objetivos, ¿no? Entonces, y el mundo académico, por otra parte, tiene otras limitaciones que son un poco también las colaboraciones entre colegas, también el presupuesto, ahí sí que influye, ¿no? Porque no puedes tener, a veces no puedes hacer los experimentos que quieres o irte a los muestreos que necesitas o todas las veces que necesitas, o hacer las técnicas, a lo mejor estás leyendo la bibliografía y hay una técnica buenísima de un laboratorio muy pionero y querrías hacer eso, pero en tu universidad, en tu centro de investigación no lo hay. Y mandarlo a hacer, pues te llevaría mucho parte de tu presupuesto, ¿no? Entonces yo creo que al final son problemas muy similares, solo que el enfoque, el enfoque prioritario puede ir cambiando. Claro. ¿Qué diferencia hay a nivel de satisfacción? Cuando tú hablas con personas, bueno, trabajando en una empresa que a lo mejor es más grande, una multinacional, respecto a lo que puede hacer un consultor freelance.
Pues a ver, en una empresa multinacional hay cuestiones que siempre están resueltas, ¿no? Por ejemplo, necesito un coche para ir a muestrear y necesito unos permisos de tal y que haya una persona cuando vaya allí que me espere, que se conecte, que me mande material, todo eso está resuelto, ¿no? En cambio, cuando eres freelance tienes que organizarte tú con quien tú puedas o con tus propios medios, todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Y, por ejemplo, el peso que tú tienes a la hora de solicitar un permiso a una administración para entrar en un parque nacional, en una zona protegida, por ejemplo, es muy limitado. Y el poder que tú tienes a la hora de solicitarlo, pues es lo que es. En cambio, a través de una empresa más importante o incluso a través de una administración, eso lo tienes casi más fácil, ¿no? La gestión es más sencilla. Interceden un poco por el trabajo que estás haciendo y respaldan lo que estás haciendo. Vale. Entonces, sobre todo es eso. Rosina, tú cuando empezaste a trabajar en consultoría, ¿cómo fue? Háblame un poco de tu primer jefe, por ejemplo. ¿Qué es lo que hacíais? Mi primer jefe, así de consultoría, pues tuve dos que eran, todavía sigo en contacto con los dos, sobre todo con uno. Uno era como muy técnico, pero era director de un departamento, pero era la persona que más sabe de lagunas y de algunos organismos que existen en España. Y venía de estar trabajando con el profesor Margalef, que es el ecólogo más importante de la himnología. Bueno, no tengo ni que decir nada más. Entonces, es una persona muy interesante, muy buen compañero, siempre está atento y sabe muchísimo y sabe cómo resolver, pero por ejemplo la parte de gestión no le gustaba tanto, con lo cual era como una pequeña universidad en su departamento. Y lo que hacíamos, el tipo de trabajos en los que se involucraba, tenía mucho de investigación y de resultados científicos también. Incluso el nivel que se obtenía, yo siempre le llamo a esa empresa como mi pequeña universidad. Y a veces me arrepiento de haberme ido tan pronto porque el nivel que había de resolver era muy alto, muy alto. Claro. Y el otro jefe era lo mismo, solo que es geólogo, con lo cual él hace otro tipo de trabajo y bueno, pero él tenía una visión mucho más empresarial, más estratégica, mucho más estructurado, sí. Bueno, yo creo que has dado la clave, ¿no? De las dos patas gordas, ¿no? Que sustentan todo esto. ¿Cuál es la que a ti más te gusta? A mí me gusta más la primera, pero para conseguir mantenerte y gestionar, yo fui jefe de proyecto también, con lo cual la parte de gestión es muy importante y la segunda parte es importante de cara a vender y a la parte comercial y a la parte de mantener a largo plazo una actividad. La primera es como la parte de que necesitas para diseñar, soñar, pedir más proyectos, innovar, esa parte es crucial. Pero sin la segunda, la primera no se puede mantener en el tiempo. ¿Y tú cómo aprendiste a gestionar? Pues a base de golpes. Que el PMP, que es la certificación de gestión de proyectos, no te dice eso, por supuesto. El PMP es una titulación buenísima que te dice todo lo que tienes que hacer, pero que la realidad que cuando tú ya haces el PMP, tú ya estás trabajando como gestor de proyectos. Entonces, cuando fuimos a las clases me acuerdo que nos reíamos muchísimo entre los compañeros porque nos daba un poco la risa del mundo ideal que se plantea, que yo creo que tiene que ir hacia ahí, ¿no? Pero en la realidad es mucho más compleja, ¿no? Y no tiene, los proyectos nunca son tan organizados ni surgen de una forma tan preparada. Hay empresas que sí, conozco casos buenísimos de empresas organizadas, pero al final en el estilo de empresa de ingeniería, consultoría, es más, aquí te pillo, aquí te mato a veces, o apagando fuegos, o problemas ambientales que surgen. Claro. O sea, tú realmente cuando te formaste para Project Manager ya eras Project Manager. Pero Sí, ahora la pregunta es, ¿merece la pena, ¿no? Este tipo de titulaciones? a ver, si el objetivo es que lo hagas a largo plazo y te quieres seguir formando y en contacto con profesionales que quieren hacerlo de una forma muy establecida y bajo unos protocolos, yo creo que es muy interesante. Yo, por ejemplo, no acabé, hice los cursos, pero no me certifiqué, porque en mi caso no conseguía ver la necesidad que tenía con eso. Y como estaba con otros temas, como hacer publicaciones, por ejemplo, pues decidí invertir mi tiempo en seguir publicando. Pero sí que yo creo que es interesante porque te mantienes al día y tienes como la mente más estructurada, que de la otra forma, y yo creo que los biólogos tendemos a la entropía en algunos aspectos y creo que en ese también. Entonces, al final, si no tienes como un buen ejemplo al que seguir como jefe de proyecto o has tenido una buena cultura de empresa para hacerlo, luego no, siempre fallas en algo, ¿no? Siempre hay algo en lo que flaqueas y cuando luego eres freelance, careces de eso. Siempre hay algo con lo que tienes que seguir luchando y aprendiendo.
Claro. ¿Tú crees que, por ejemplo, tener el PMP o algún otro título de este estilo te ayudan a la hora de encontrar empleo? Yo creo que si estás en el mundo más ingeniería o informática, ese tipo de trabajo sí, porque se pide mucho en las ofertas de empleo. En la parte científica no, pero yo creo que un científico que sale de un centro de investigación sin nada de conocimiento de cultura de empresa o de gestión, sin nada de nada, yo creo que estaría bien como base de aprendizaje. Aunque al final tiene que encontrar su propio método también de gestión, que le vaya más a él o a ella, ¿no? Porque al final hay cosas muy encorsetadas que si es como una receta, la puedes seguir, pero no vas a ser un buen jefe de proyecto. En cambio, si encuentras ya tu estilo, pues vas a conseguir, pues vale, en una cosa vas a flaquear un poco más, a lo mejor los riesgos eres buenísimo, pero en la gestión del tiempo eres un desastre o bueno. Fíjate, Romina, que tú en tu caso preferiste usar ese tiempo para seguir publicando. Cuéntanos, ¿cuál es la ventaja de seguir publicando una vez que ya has decidido que no quieres hacer senda académica? Pues en mi caso es un mix porque, claro, yo como no tengo una reputación académica muy buena porque no me he dedicado a eso solo, pues yo tengo como, yo me dedico al grupo de los tricópteros y entonces con ese tema he seguido, es un grupo de insectos, entonces por ahí he seguido publicando cosas y en este pequeño mundo de los insectos, pues ahí tengo un nicho pequeñito, ¿no? Entonces, para mí me ha servido de satisfacción de poder publicar lo que he ido encontrando en los ríos que estudiaba y a la vez seguir en contacto con el mundo académico desde dentro, porque al final el mundo de las publicaciones te hace intercambiar datos con otra gente, estar en contacto con nuevas técnicas o con lo que están haciendo pues, los checos o la gente en Suecia o una persona en Australia y decir, oye, pues este es experto en tricópteros en Estocolmo y voy a ir a un congreso allí y lo voy a conocer. Y seguir ahí en ese mundo, pues a mí me apasiona, porque en los congresos de entomología, de limnología y de agua, de freshwater science, pues siempre es como un remanente, un remanso de paz ahí para mí y como de nutrición del origen, ¿no? Aunque luego lo que es la consultoría en sí nunca acaba siendo como lo que haces en investigación. Totalmente. Oye, ¿qué son los tricópteros? Yo un poco por curiosidad. Sí, es un grupo de insectos acuáticos y las larvas viven en el río, en los ríos, y los adultos están emparentados con las mariposas. Y bueno, pues los adultos son voladores, no son muy llamativos, de hecho los pescadores los conocen a las larvas porque son como pequeños gusanos que vienen en un estuche que los protege de que otros peces, por ejemplo, se los coman. Y los pescadores los conocen porque los imitan, los cebos que hacen los hacen en forma de tricóptero, que son conocidos Bueno, como las friganias, pero si no estás metido en el mundo de pesca o limnología es complicado. Así. vale, vale. No te lo preguntaba porque, a ver, tú eres una hiperespecialista en helicópteros. Ahora, la pregunta es, ¿qué tiene que ver esto con ser especialista o hiperespecialista dentro de tu nicho a nivel comercial? Es decir, a nivel de emprendimiento o de servicio freelance. ¿Cuánto de importante es ser tan especialista? Pues yo creo que al final es encontrar un nicho en el que tú te sientas cómodo, que puedas aportar algo, que tengas un nivel técnico alto, técnico y científico alto y a nivel experto si puedes, pero puede ser más generalista. En mi caso, gracias a los tricópteros y gracias a los macroinvertebrados, que son al grupo al que pertenecen los tricópteros, pues por una directiva europea, que es la Directiva Marco del Agua, en el año 2000 se publicó y exigió a los países miembros que tenían que cumplir una serie de requisitos. Esos requisitos pasaban porque había que estudiar los macroinvertebrados de los ríos para determinar el nivel de calidad de los ríos. Con lo cual ahí hay un nicho para mí, que es decir, puedo muestrear esos organismos y analizar el agua y entonces dar un informe del estado de calidad. Entonces, eso sí que se pide mucho y luego a raíz de ahí, pues hay muchos temas paralelos que he ido trabajando y de los que también consigo contratos. Vale. O sea que Entonces, es como especialista, pero también generalista, ¿no? Dentro de un tema. y en tu caso, claro, el ver cómo, el estar atento al cambio de normativa te sirvió a ti también para decidir un nicho u otro, ¿no? Sí, bueno, en realidad yo ya estaba en este mundo. Sí que es cierto que dentro de ese mundo hay como varios temas, pueden ser plantas, pueden ser algas también. Y bueno, hay muchos colegas que también son freelance o que están en empresas, pero que son como muy especialistas en esos temas. Al final este mundo es bastante reducido, tanto aquí como en otros países, porque en cada país
en los que he podido trabajar, siempre hay la persona que sabe de no sé qué, la persona que al final, bueno, es conocerse y que cuando surge una oportunidad también van llegando a veces. Romina, ¿qué es más divertido? ¿Trabajar por cuenta ajena o trabajar por cuenta propia? Pues a ver, por cuenta propia te puedes meter en todos los jardines que tú quieras. Por cuenta ajena, al principio siempre tienes la ilusión, cuando llegas a una empresa habitualmente, siempre en la entrevista hablas de estas cosas, ellos te cuentan, pues hacemos esto y hacemos lo otro. Y entonces tú te imaginas ahí y tú dices, ¿y podríais hacer también este tema? Y siempre te dicen, sí, 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 podemos hacer eso. La realidad es que luego el día a día te come, hay un montón de factores limitantes, como por ejemplo a nivel estratégico de esa empresa que dicen, no, 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 no queremos proyectos en Polonia porque no nos interesa. Y tú estabas ahí con tu ilusión porque habías descubierto que allí hay un nicho de mercado muy bueno. Entonces llega un momento en el que esa ilusión pues la sucumbe al día a día. En cambio, cuando eres freelance, pues te puedes meter dices, quiero hacer una colaboración con esta universidad, pues te buscas las castañas de vamos a buscar cómo hacerlo, vamos a buscar una financiación, te va a llevar mucho tiempo o menos, pero lo puedes conseguir. O quieres trabajar con Estados Unidos en el horario que tú quieras, pues dices, pues me lanzo a eso, ¿no? Y a lo mejor en otra organización no te dejan por cuestiones de horarios, de ubicaciones. Ahora que ya estamos en modo flexible, es un poco diferente también, pero hace unos años que trabajaras en tu casa o los días que tú quisieras, pues era impensable. Muy bien. Romina, ¿tú ahora mismo estás trabajando plenamente por cuenta propia o compaginas eso con trabajo con alguna empresa? Por cuenta propia, desde hace 7 años, va a ser ahora el 1 de octubre, por cuenta propia. Sí. Perfecto. ¿Qué tipo de ayuda ofreces hoy por hoy a las empresas? Pues les ofrezco el conocimiento que tengo sobre la calidad del agua y todo lo relacionado con eso. Es decir, si hay que estudiar la calidad de un río porque hay que dar un informe de cara a esta directiva europea, lo puedo hacer. Si hay que estudiar la calidad del agua porque hay una empresa hidroeléctrica que está utilizando el agua y necesita saber cómo es esa calidad para otros fines, también lo puedo hacer. O una empresa de abastecimiento que tiene unas tomas en un embalse, por ejemplo, de abastecimiento y tiene que saber cómo es el estado de ese agua. También lo puedo hacer. Puedo estudiar un lago desde el punto de vista de la conservación. Puedo hacer trabajos de Red Natura 2000 también, por ejemplo, que también son más de estilo conservación. Hago divulgación también científica. Hago formación a otros técnicos en otros países, por ejemplo. En Kosovo, en la zona del Mar Negro, estuve en un proyecto en 6 países en esa región, en el norte de África también, dando capacity building, que era un poco dar formación, entrenamiento a los técnicos, haciendo documentación, protocolos, bueno, un poco todo lo que relacionado con ese tema, todo lo que necesitan. Tienes que viajar mucho. Sí, sí, ahora está todo muy parado, pero bueno, ahora tengo trabajos aquí en España, pero he viajado muchísimo, he viajado meses seguidos, 4 o 5 semanas, sin parar, y dando cursos a la vez que salíamos al campo, publicando documentación, resolviendo dudas de expertos locales. La verdad que la gente en cada país en el que he estado he sacado buenísimos contactos y muy buenas experiencias siempre. O sea, eso sí que no ha fallado. ¿Y qué tipo de clientes son? ¿Son instituciones públicas? ¿Son empresas? Pues casi todos los que he tenido internacionales han sido o a través de dinero de la Unión Europea o de bancos mundial, el Banco Mundial, todo el tema de multilaterales, de ayudas de bancos, el Banco Alemán, el Banco Sueco, por ejemplo, la ayuda, o también a través de fundaciones. Con empresa privada me ha costado más, he tenido como oportunidades de oferta, pero luego no ha fructificado. Eso me ha costado bastante más, que es ahí un poco la espinita que tengo todavía. ¿Y por qué? ¿Por qué no fructifican? Pues porque muchas empresas, dependen en qué países estén, directamente dependen de esas ayudas y a veces están como esperando a tener esa ayuda para conseguir un contrato y a veces no llega, no va adelante. Entonces depende mucho también del mercado global que hay de consultoría y bueno, al final también hay mucha gente como yo que está en el mercado más internacional y hay mucha competencia. Con Naciones Unidas también he estado en muchos procesos de selección a punto de conseguir, pero ahí me he quedado. Es complicado, hay mucha competencia. Así que, bueno, ahí tengo un reto también. ¿Tú ahora mismo recibes llamadas para hacer proyectos o al mismo tiempo tienes tú que hacerlas para encontrarlo?
Pues tengo un mix de situaciones. Además, cada año, desde el 2014 hasta ahora, tengo así un Excel con todo lo que voy haciendo, y es que no tengo una previsión concreta de qué es lo que funciona más o funciona menos, sino que hay años que he tenido todo desde el principio de año, por ejemplo, que eran proyectos largos con administraciones que me han llamado. Otras veces he sembrado, pero eso no ha salido inmediatamente y ha salido al cabo de unos años, por ejemplo. Otras cosas son continuación de proyectos que ya estaban o con clientes que eran compañeros míos de trabajo, que luego han cambiado de rol y son directores de departamento o gestores o están en la administración. Así que un poco un mix de situaciones. Vámonos a la Romina de hace 10 años o más. En esos momentos donde no tenías esa cartera de clientes, ¿no? Ni tanta experiencia, ¿cómo encontrabas esos primeros clientes? Pues cuando yo trabajaba como jefe de proyecto hace 10 años justamente, hacía un poco de desarrollo de negocio y lo tenía que hacer, pues investigar cómo era el mercado exactamente en el que me quería meter, con las posibilidades que la empresa en la que estaba en ese momento tenía. ¿Pero cómo se hace eso? Pues primero saber quién eres. O sea, la empresa en la que estaba, pues, ¿qué hace esta empresa? Pues hace agua, hace ingeniería. ¿En qué países estamos? Estamos en España, en Rumanía, en Polonia, en México, bueno, un montón de sitios. Vale, con eso que tenemos, ¿qué más tenemos? ¿O a quién podríamos conocer, no? ¿O qué es lo que me ha funcionado en los países en los que me va muy bien para poder exportarlo? Que eso se hizo mucho también. Por ¿Vale? ejemplo, pues cuando hubo la crisis tan grande del 2008 al 2011, 2012, pues se exportó realmente el modelo que funcionaba aquí. Lo que pasa es que con sus limitaciones, que son las del país. Por ejemplo, hay estados como Polonia, por ejemplo, que lo que tú firmas es exactamente lo que quieren que hagas. Y a lo mejor en otros sitios en los que firmas un contrato, pero ese contrato es como más un acuerdo marco en el que tú tienes más flexibilidad. Sin saber eso, puedes fracasar, por ejemplo. Entonces, al final la cultura local también te ayuda y eso te lo dan los contactos locales o los partners locales, eso también importante, crear una red de partners. O sea que por lo que comentas, al principio es más sencillo hacer desarrollo de negocio local. Sí, sí. Claro, yo ahora que estoy viviendo en Suiza y que no hablo todavía alemán, que estoy aprendiendo, estoy intentando hacer lo mismo ahí y me está costando sobre todo por el idioma también. Estoy consiguiendo hacer contactos de gente que habla inglés, pero con la administración, por ejemplo, no he conseguido. Hasta que no tenga un nivel de alemán suficiente no voy a poder, por ejemplo. Pero es interesante, porque claro, hace como 15 años no teníamos las posibilidades que tenemos ahora de hacer todo esto digital, ¿no? El acceso a cualquier persona es muy sencillo ahora, ¿no? Comparado con hace 15 años. ¿Qué diferencias ves a la hora de hacer networking o de desarrollo de negocio hace 15 años y ahora? Pues cuando yo empecé, el primer viaje que hice fue en 2009 a Rumanía, con una compañera que estaba allí, que había una oficina, y con un compañero que estaba en España, que él sabía muy bien cómo funcionaba la cultura también rumana, cómo eran los gestores de allí, cómo funcionaba el organigrama del mundo del agua allí. Entonces, claro, yo ya iba de la mano, entonces era muy fácil porque llevaba una persona que era local, con lo cual sabía perfectamente interpretar una respuesta, no solo por el idioma, sino por entender lo que hay detrás a veces de lo que se dice. Entonces, cualquier contacto vía correo tal era imposible en esa época. Claro. O sea, no, ni telefónico, vamos, no. La gente no, yo creo que las personas tampoco estaban como preparadas ni querían como compartir ciertas cosas porque no se sentían cómodas, ¿no? Claro. Y era todo presencial, o sea, tenías que ir allí, reunirte, entonces era como una primera reunión, luego esa reunión generaba otras reuniones, pero bueno, luego sí que es cierto que haciendo eso llegabas a algo. Y hoy por hoy, ¿cuáles son las diferentes posibilidades de cómo tú puedes llegar a clientes? Pues por un lado, le puedes, o sea, aparte de la parte de que te veas más rápidamente, que sea todo más ágil, tú también puedes enseñar tu trabajo, puedes publicar lo que haces, puedes enseñar partes de informes, puedes compartir cosas que a lo mejor hace 15 años o le mandabas algo impreso o era más complicado, ¿no? ¿Te refieres a hacer contacto con una empresa o con una institución y una vez que lo entablas, mandas un dossier o estás hablando más de publicaciones Sí, o de redes sociales? o de varias, sí, algo así, podrías hacerlo así, ¿no? Pero yo creo que hoy en día también como estás más expuesto públicamente, pues
también se puede ver en lo que, en lo que has fallado o en lo que no eres capaz de dar, o tu reputación, cómo está tu reputación, ¿no? Y alguien puede también cotejar si lo que tú estás ofreciendo realmente es así o no. O sea, que para lo bueno y para lo malo, yo creo que también, ¿no? Que a lo mejor se ha quedado alguien, no has conectado con alguien como podrías, también eso te puede dañar la imagen. Muy bien. Has comentado una parte importante, ¿no? Que me gustaría que comentáramos. Háblanos de lo importante que es fracasar y que las cosas no funcionen para que después sí funcionen. Pues hace poco tuve una experiencia, bueno, en 2018 tuve el primer gran fracaso como freelance, que no fue técnico, con lo cual me satisfajo bastante, pero fue más bien económico, porque una fundación quebró y a partir de ahí pues no recibimos parte del trabajo que habíamos ejecutado. Además, ahí había implicado una empresa con la que colaboro de vez en cuando y ya no era solo una cuestión en la que yo me había metido, sino que había muchas personas involucradas. Y además fue algo que nadie vimos, nadie pudimos ver venir, con lo cual fue más fracaso porque habíamos ya planificado cosas a futuro, que además con los contactos locales de países complicados teníamos ya muy buena entrada, habíamos hecho mucha conexión de lo que se necesitaba, de por dónde íbamos a evolucionar y de repente, pataplum, esa fundación quebró y bueno, hay mucha gente incluso que se ha quedado colgada económicamente mucho en peores condiciones, ¿no? Entonces, bueno, yo del primer batacazo del futuro me recompuse, de la otra parte, bueno, pues al final es una pérdida que tienes que estimar y ya está, y como al final tampoco invertí, no tengo un producto, sino que son mis horas, pues bueno, pues al final es tu tiempo que lo has perdido, ¿no? ¿Y qué enseñanzas has obtenido de ese fracaso? Pues la necesidad también de ir chequeando con más frecuencia el estado de tu cliente, ¿no? No solo a veces de tus clientes finales, sino a veces también de donde está saliendo la financiación, porque a lo mejor pues, no estamos viendo señales en las que te están diciendo que ese organismo puede que esté teniendo una reorganización interna, un cambio de dirección, un cambio de política en el país en el que está, y eso te puede afectar. Tanto a lo mejor, en este caso fue muy radical, pero te puede afectar a lo mejor a cómo quieren tratar al cliente final, y eso también te hace quedar mal a ti como profesional, porque a lo mejor de repente no te dejan seguir en contacto con esas personas y tú les has prometido que vas a seguir un proceso, por ejemplo, ¿no? Y, y, Y luego recientemente, pues una persona con la que era mi team leader en un proyecto, pues era una persona conflictiva, pero en realidad conmigo habíamos tenido buena relación, pues me lancé a proponerle que nos presentáramos a un proyecto nuevo, conjunto, y fue un fracaso. Fue un fracaso porque efectivamente era una persona conflictiva y no supe gestionarla bien, yo tampoco, dejándole que ella llevase mucho peso y al final me consiguió anular y consiguió generarme mucha insatisfacción y sensación de fracaso. Entonces, bueno, pues al final hay que también saber con quién se trabaja. claro, ¿te has encontrado con problemas más habitualmente trabajando con freelancers? No, la verdad que no. La gente con la que he trabajado, incluso después de trabajar nos hemos convertido en amigos, porque al final compartes muchos miedos y inseguridades, das siempre lo mejor de lo que puedes dar en el tiempo que tú has acordado que puedes dar, porque también es otra cosa que entre freelance sí que intentamos ser muy respetuosos con eso. Pues yo tengo los lunes y los miércoles y yo tengo, pues con ese tiempo que cada uno da, hacemos lo máximo. Y además sabiendo que no vas a dejar colgado al otro. Eso es lo, con la gente que he coincidido, quitándose el último caso, todos los demás lo han dado todo en el mismo sentido. Hemos remado en la misma dirección y con la misma intensidad. Muy bien. Romina, ¿tú prefieres tener muchos clientes o poquitos? Pues la verdad que es una pregunta que me hago cada vez que veo ese Excel de lista de según cada año. Recuerdo en el año 2015 y 2016 tuve muchísimos clientes y al final no fue tan productivo, pero sí que fue la sensación de estar en contacto con mucha gente fue muy interesante. Eso me gustó. De cara a la parte económica, a veces tienes un proyecto buenísimo y es uno, y otras veces y a largo plazo. Y a veces tienes 18 y consigues lo mismo que con el otro en un trimestre, ¿no? Entonces, de cara a relacionarte y a conseguir como más referencias y como meterte en campos nuevos para el futuro,
la estrategia de tener muchos está mejor. De cara a vivir feliz y como ahondar más y conocer mejor lo que haces, el tener uno a largo plazo es lo mejor también. Claro, ahí lo que pasa es que te puede pasar lo que le pasa a la gente que se queda sin empleo porque cierra la empresa, ¿no? Entonces yo creo que esa es la grandísima ventaja del freelance, que hasta que no eres freelance no te das cuenta, ¿no? Que realmente sí que depende de ti, ¿no? El que tengas proyectos siempre en el futuro, no sé cómo lo ves tú. Sí, bueno, ahí yo le llamo sembrar, ¿no? Y al final estás ahí contactando con gente. Yo ahora estoy haciendo ahí un poco más en base con gente que he conocido y veo que hay un montón de posibilidades, pero todavía a eso le queda mucho, ¿no? Por germinar. Pero sí que voy viendo como otras oportunidades que a veces como que de refilón las comentas y luego salen. Entonces, al final es un proceso continuo. Y sí que veo también otra tendencia que cuanto más trabajo tienes, más ocupado estás y cuando estás muy ocupado no puedes sembrar. Con lo cual, cuando acabas esa parte de ocupación, hay un vacío siempre, siempre, siempre lo he visto. 2, 3 meses en los que no sale nada porque no has sembrado en los meses anteriores. Claro. De hecho, ¿cómo puedes hacer el seguimiento de los clientes? Una vez que ya has terminado un proyecto, ¿cómo sigues en contacto con ellos, ¿no? Porque entiendo que te vendrá otro y empiezas con lo que tú comentas, ¿no? Ya el día a día te come, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Pues, por ejemplo, hay cosas, ese tipo de encuentros, jornadas, cursos. Por ahí hay clientes con los la administración, por ejemplo, o con esos congresos, con los que siempre puedes contactar fácilmente y saber un poco en qué están metidos o qué planes hay de futuro. Entonces, hay cosas como que surgen solas, ¿no? Ese seguimiento es como automático. Con otras personas, pues depende también un poco siguiéndolas por LinkedIn o mandando correos de cómo va eso, en qué estás metida ahora, un poco, pero personalizado, claro, o sea, de saber, y te requiere como una base de datos mental que tú, estoy seguro que tu base de datos es brutal, vamos, y entonces es como saber un poco qué estaban haciendo, en qué has participado tú y hacia dónde van a ir, ¿no? Ujú. Antes hemos hablado del tipo de ayuda que ofreces. ¿Nos podrías dar un par de ejemplos o tres de un problema concreto típico que tiene un cliente y la solución que tú le das? Pues, por ejemplo, un tipo de proyecto que me gusta mucho, he participado con algún bufete de abogados en tratar de estudiar un caso en el que un tipo de cliente ha tenido un problema, ha invertido, por ejemplo, en su empresa a un ecosistema o ha tenido algún problema de funcionamiento de sus instalaciones y ha provocado un daño al medio ambiente. Entonces, estudiar realmente cuál es ese daño con datos objetivos y para demostrarles la visión científica de lo que ha pasado. Que luego eso, independientemente del proceso judicial con el que se acompañe, pues ellos van a tener un peritaje, por ejemplo. Esa parte me gusta mucho ¿Vale? porque es muy activo, es muy honesto también y habitualmente los clientes están muy predispuestos a querer saber más de lo que ha pasado, aunque parezca que no. Aunque parezca que quiera desde fuera, puede parecer que alguien quiere como he tenido este problema y no quiero que... Y al contrario, ese tipo de clientes siempre quieren saber más para poder mejorar en el futuro y mantener la calidad que tenían. Que habitualmente casi todas las empresas con las que he trabajado tienen unos sistemas muy altos de sistemas de calidad y de protocolos internos, con lo cual ese tipo de... es muy interesante, ¿no? Y, por ejemplo, otros proyectos son seguimientos ambientales de unas pescas en un río, unos muestreos de macroinvertebrados en otro río, pues por lo que sea, porque tienen una depuradora y tienen que ver si está funcionando, porque tienen que dar cumplimiento de su autorización de vertido, un poco de todo. También Vale. luego, pues evaluaciones de proyectos también hago, para la Comisión Europea o para otros organismos, con lo cual también veo la parte de innovación que están haciendo muchas empresas. Pues un poquillo variado. Genial. Romina, ¿te ha pasado alguna vez que has hecho un reporte después de un buen trabajo y han preferido no leerlo mucho? No, la verdad que siempre me ha pasado lo contrario, que gente que incluso no estaba muy interesada inicialmente en la parte técnica de, bueno, tú estudialo y ya no... Y luego se han involucrado muchísimo
y han acabado siendo mini expertos de su tema. Muy O sea que bien. la otra, de hecho, sin querer estamos como predispuestos a pensar que una empresa que tenga un problema, como que no va a querer ahondar. Y yo lo que he encontrado es justo lo contrario. Qué bueno. Romina, otra cosilla. Vámonos a la Romina de hace 15 años. ¿Vale? ¿Quién te ayudó al principio a que esto saliera para adelante? O sea, ¿quién te ayudó a convencerte a ti misma que podías trabajar incluso como autónoma haciendo lo que haces hoy por hoy? Pues fue un mix de situaciones. Por un lado, conocer gente que lo hacía, aunque no eran de mi tema, eran de evaluación de impacto ambiental, pero que lo conseguían hacer con clientes muy complicados y que conseguían proyectos muy interesantes y vivían un poco como ellos querían, ¿no? Eligiendo un poco, entre comillas, lo máximo que se pueda, eligiendo los proyectos en los que se metían. Por otro lado, hubo un momento en la empresa en la que estaba que hubo varios ERES, varios momentos en los que tuvieron que despedir a mucha gente y aunque a mí no me estaba tocando, no me estaba gustando mucho esa sensación. Yo estaba en un momento que había acabado la tesis y quería buscar un postdoc, con lo cual yo estaba como intentando meterme en el mundo científico otra vez, si podía, que tampoco lo conseguí. Entonces yo ya tenía como el gen predispuesto de lanzamiento espacial, de buscar otras cosas. Y me estaba metiendo preparando ofertas de proyectos multilaterales y viendo que había como ese perfil, que había expertos metidos en esos proyectos en los que podían ser de una empresa o que podrían ser freelance. Entonces fue una mezcla de conocer gente a la que yo contactaba para contratarlos para esos proyectos y ver qué se podía hacer. Y luego una compañera que me decía, pero si tú tienes un currículum, que tú podrías hacer esto. Y yo, bueno, no sé, y fue un mix de preguntar y pequeños inputs que iban llegando y ya me lancé. Qué bueno. Y Romina, al principio, a nivel económico, ¿qué necesitaste? O sea, ¿fue sencillo? ¿Necesitaste una infraestructura particular? Cuéntame. Pues en mi caso fue sencillo porque me contactaron para un proyecto que necesitaban un perfil así y entonces, bueno, pues el proyecto era de 2 años y medio, con lo cual tenía asegurado el inicio, que eso es una gran ventaja porque no es partir de cero. Y entonces yo pues me compré mi propio material informático, mis equipos, pues es que lo que necesito es limitado porque necesito una red, necesito unas botas, necesito algunas cosas, una cámara buena, una lupa, tal, pero que son cosas que tampoco es un gran desembolso de dinero, no necesito tampoco un sitio fijo, no tengo que alquilar una oficina, si necesito un vehículo pues lo puedo alquilar temporalmente o ya se verá, con lo cual era muy fácil empezar Muy y ya me bien. lancé. Bueno, Romina, alguna vez hemos comentado lo de la, la dualidad emprendedor-freelance, ¿no? Tú eres de las que eres freelance más que emprendedora, ¿verdad? Sí, yo me siento así porque creo que, aunque sí que intento innovar en las cosas que hago, innovo dentro de lo que ya existe, que es lo que otros descubren, ¿no? Con esos avances en esos muestreos o en esas revistas o en todos los cursos en los que voy o los congresos. Pero yo por mí misma creo que no he conseguido innovar en nada. O sea, no más que recopilar todo eso y tratar de dar el mejor servicio posible. Entonces, creo que sí, yo me veo más como freelance. Muy bien. Cuéntanos qué es lo mejor de ser freelance. Pues yo creo que lo mejor es disponer de tu tiempo para decidir con quién quieres hablar cada día, en el rato en el que no tienes que hacer una entrega o preparar tu documentación, pues en vez de decir, oye, estoy en esta oficina, tengo que bajar con estos compañeros a tomar el café. Pues yo tengo la suerte de que digo, pues hoy voy a hablar con Manolo, pues mañana voy a hablar con Carlota, pues pasado hablo con Jesús, pues llamo a este que hace cosas de hidrología que me interesa. O me voy a una jornada que hay en no sé dónde en un rato porque puedo hacerlo. ¿Te sirve esa libertad o esa flexibilidad para conciliar mejor en casa? Bueno, yo no tengo necesidad de conciliar, no tengo hijos, pero sí que concilio con la vida social también y con mi vida de pareja. No tenía problemas de conciliación realmente, más que los desplazamientos, que sí que eran bastante liosos, ¿no? Por vivir en una ciudad grande. Eso sí que lo agradezco mucho, lo de la libertad de no tener que desplazarte continuamente, más que cuando tienes que irte a un país
que ya es un gran desplazamiento. A lo mejor si sumo todas las horas de un coche no me sale ni el avión, pero sí que noto que el tiempo que eliges, pues si dices, quiero estudiar una cosa nueva, tienes esas horas que usabas para esas reuniones o esa cultura de empresa que tenías que como cumplir unos estándares, ¿no? de mantenerte ahí, y lo puedes utilizar para otras cosas, para apuntarte a un congreso que si no, no podrías ir, por ejemplo. Claro. Y en tu caso, además, tú vives donde tú quieras, ¿no? Ahora mismo sí. Entonces, eso también me da la ventaja de que si, por ejemplo, en mi caso, mi pareja ha querido lanzarse a otra aventura laboral, pues ha podido porque yo me puedo lanzar a todas las que quiera. Entonces, nadie limita a nadie y pues es una ventaja también. Claro que sí. Bueno, vamos con lo contrario. ¿Qué es lo peor de ser freelance? Pues lo peor son los momentos de incertidumbre, porque aunque cada uno tiene la situación económica que más o menos conoce, hay momentos en los que necesitas como que eso sea muy claro y saber lo que vas a ganar ese año, y a veces no lo sabes hasta que llega diciembre. Y otros años empieza enero y más o menos ves más o menos una estabilidad del año, ¿no? Aunque luego se te puede torcer. Entonces, si alguien necesita unos ingresos concretos porque tenga ciertas deudas o lo que sea continuamente, ser freelance es duro porque tienes la espada de Damocles sobre tu cabeza continuamente. Si más o menos puedes compaginarlo con los ingresos en tu casa, de todo el grupo familiar y más o menos tienes un poco de tranquilidad en ese aspecto, la incertidumbre es más técnica a veces de dónde me meteré, saldrá esto, no saldrá, pero tienes como menos angustias. Pero yo creo que en un trabajo, en una empresa te puede pasar lo mismo. Claro. De hecho, tú ahora te cambiarías, irías a trabajar por cuenta ajena. No. Me han tirado la cañita en estos Claro, últimos años bastantes veces y me ha tentado alguna cosa, pero no tanto como para decidir cambiar totalmente. claro. Pero mira, nos escuchan posiblemente muchos científicos que están pensando, jóvenes y menos jóvenes, que están a lo mejor pensando en empezar a trabajar como consultores, ¿no? Como freelance. ¿Tú qué consejos les darías? Pues primero saber quién eres y qué puedes ofrecer. ¿Qué sabes? Esa pregunta que nos hicimos los biólogos al acabar. ¿Para qué sirvo? ¿Qué sé? ¿Qué puedo hacer con lo que sé? Y a partir de ahí empezar a construir. Porque a veces tengo varios amigos que han pasado por el proceso de me gustaría hacer lo que tú haces, pero no sé para qué valgo yo no valgo para nada, yo no sé nada. Y yo siempre les digo, ¿pero qué dices? Pero si, mírate tu currículum, si tú tienes este perfil. Y a veces desde fuera se ve muy claro y desde dentro no se ve nada. Entonces yo creo que el primer paso es ordenarte la cabeza, pedirle a alguien que te ayude también, que te... A Manolo, por ejemplo. Sí, yo creo que lo que tú haces, Manolo, tiene un valor incalculable, porque no solo como negocio, que tendrá ahí sí que estará calculado, pero el hecho de que la gente confíe en sí mismos, que cada uno de nosotros, porque yo a veces hay cosas que tú dices que sí que me digo, sí, yo he pasado por ese proceso, y otras cosas que descubres que sacas de conversaciones, de charlas con otros científicos, con clientes, con a veces que muestras, digo, vale, pues yo no he visto todavía eso, pero sé que llegaré a esa parte, ¿no? Y yo creo que lo más importante es pensar mucho. Ahora allí en Basel tenemos un vecino que es un científico muy importante, que yo creo que en algún momento ganará un premio Nobel, y él dice que dedica toda la mañana a pensar antes de irse a la oficina. Y eso a mí me dejó fascinada porque yo intento pensar mucho, pero no llego a tanto. Pero yo creo que pensar es la clave de encontrarte primero. Muy Y bien. luego hablar con alguien que te guíe un poquillo. Pues Romina, ¿qué te voy a decir? Que me ha encantado hablar contigo. No sé cómo, esto lo voy a editar porque ha quedado fatal. Pero bueno, ¿quieres comentar algo más? Que por mí está ya todo. No, yo creo que ya hemos tocado todos Vale, los pues palos. hago la última frase y terminamos. Romina, ha sido un gustazo hablar contigo y tenerte aquí en el programa de Carreras Científicas Alternativas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Manolo. Y yo recomiendo que todo el mundo hable contigo para encontrar un poco por dónde quiere seguir su carrera, De que sea sí, la que que sea. sí. Muchas gracias, Romina. Gracias, Manolo. Vale, pues paro aquí.